Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás en este lugar. Es tu presencia, Señor, es tu presencia. Es delante de tu presencia que estamos, Señor Jesús. Gracias por quien tú eres. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que continuarás haciendo, Señor. Padre, yo no sé cuáles son las montañas, cuáles son los valles que cada uno de mis hermanos y hermanas están atravesando el día de hoy. Pero hoy, Señor, bajo el sonido del león de la tribu de Judá, todo monte tiene que caer. No sé si es montaña de traumas, de dolores, de abandono, de enfermedad, situaciones con tus hijos, situaciones en tu matrimonio, esos valles que quizá estás atravesando en este momento, quizá como la familia de nuestra hermana Martina. El día de hoy, Señor, sé tú rugiendo sobre cada montaña, sobre cada valle, y sé tú estableciendo, Padre amado, toda tu autoridad, todo tu dominio. Señor, no somos nada. No nos merecemos, Señor, este regalo que nos das de poder adorarte libremente. Así que, Señor, solamente te doy gracias. Y te pido que te sigas manifestando en la vida de cada uno de nosotros, a través de la palabra, a través de cada oración. Señor, pero que nunca, nunca se nos olvide que tú eres, y solamente tú, el merecedor de toda la gloria y de toda la honra. Te lo presentamos todo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Wow. Qué bonito estar de vuelta en casa. Yo no sé si lo estoy tirando al medio, pero yo creo que hay que hacer una noche de adoración por ahí. No sé. Pero muy agradecido con Dios por cada uno de ustedes, por este equipo tan precioso, por cada uno que llega. Calvary, de verdad que es una alegría inmensa poder estar nuevamente en casa después de haber estado afuera durante estas últimas 2 semanas. La pastora Yesenia y yo queremos decirle de todo corazón que los extrañamos. Los extrañamos bastante, extrañamos esta casa, extrañamos esta familia, extrañamos sus rostros, hasta los que se me duermen en la prédica. Miren, los extrañé a todos. Extrañamos adorar juntos, extrañamos poder alzar la mano juntos, escuchar esta iglesia, glorificar el nombre de Jesucristo. Y hoy nos regocijamos porque nos concede nuevamente el privilegio de estar aquí en casa con nuestra familia de la fe. Así que si eres nuevo el día de hoy o has venido durante las últimas 2 semanas y no hemos tenido la oportunidad de conocerte, al final del servicio, por favor, detente en el Welcome Center, que la pastora y yo y parte del equipo nos gustaría saludarte, conocerte, porque de verdad que es un privilegio. Como ya saben, conocieron a la pastora. Mi nombre es Antonio. Tengo el placer y el honor de servir aquí en la comunidad hispana. Y yo estoy tan agradecido. Yo no sé quién aquí está agradecido de estar en la casa del Señor el día de hoy. Dios ha sido bueno. Hay que hacer unos carteles, ustedes saben por qué. Sí, voy para allá. Ténganme paciencia. Primero quiero agradecerle a todos y cada uno de ustedes. Pero antes de entrar en la palabra, que para ahí era que yo iba. Ustedes se ríen, ¿verdad? Cuidado, que no quiero dormir en el mueble. Antes de entrar a la palabra, quiero tomar solamente un minutito para darle gracias a Dios por lo que sucedió en Santiago. El equipo misionero de Santiago 2026, a la iglesia. Gracias a todos por sus oraciones. Gracias a todos los que creen que la iglesia no existe solamente para usted y yo venir a sentarnos los domingos. La iglesia existe para salir, para ser enviados
Dios nos permitió servir en Santiago de los Caballeros, en Tamboril, en Mao, en Río San Juan, en las universidades ISA, Pucamaima, en barberías, en tiendas, en hogares, en callejones, en un orfanato y en cada lugar donde hubo alguien dispuesto a prestar el oído para escuchar el evangelio. Lo hermoso fue ver que en este equipo, desde el más viejo que era yo, Dios mío, hasta la más pequeñita, todos tuvimos la oportunidad de servir, de ministrar, de orar y de compartir el evangelio. Desde el más viejo que era yo hasta la más pequeñita, y más adelante ustedes escucharán los testimonios, porque Dios se movió. Dios se movió, Él creó el tiempo, Él creó los espacios, Él abrió conversaciones y organizó verdaderas citas divinas. Incluso pudimos encontrar respuestas a oraciones que se hicieron el año pasado. Por eso regresamos agradecidos, no solamente por lo que vimos, sino porque sabemos que cuando regresemos vamos a escuchar más testimonios todavía. Porque así como dice Pablo, yo sembré, otros riegan, pero Dios dará el crecimiento y a Él sea toda la gloria. Así que quiero que compartamos un video para que vean parte de lo que sucedió en ese viaje misionero en las últimas 2 semanas. Amén. Ese último video fue en la Universidad ISA en la República Dominicana. Pasamos un momento muy agradable. Tuvimos alrededor de 73 estudiantes y 10 de ellos le dieron la vida a Cristo. También estuvimos en Pucamaima, muchas cosas, y por cuestión de tiempo la vamos a compartir en otro momento, pero Dios estuvo moviendo. Y claro, vinimos con mucho gozo, con mucha alegría. También vinimos con el corazón sensible por nuestra hermana Martina. Ya la pastora les comentó. Ya más adelante estaremos dando detalles de los servicios para aquellos que quieran acompañar a la familia en este valle de la sombra de muerte. Lamentablemente un valle que todos tendremos algún día que caminar. El Señor no prometió que no estaríamos en ese valle, pero sí prometió que Él estaría con nosotros. Y todo esto, la misión, las personas que le pudimos hablar de Cristo, el retiro de caballeros que llegamos hace unas cuantas horas. Tuvimos el retiro rompiendo cadenas, estuvo poderoso. Nuestro hermano Jonathan llevó una palabra tremenda el día de ayer. Fuimos ministrados por cada uno, de verdad que todos hicieron un tremendo trabajo. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por aquellos que llegaron con expectativas y recordando que lo que sucedió en ese retiro no es un momento, es un evento. Y es un evento que debe de cambiar nuestra vida y debe de haber un antes y un después.
y regresamos a casa. Y con todas estas cosas sucediendo, las misiones, volver a casa, el retiro de caballeros, el trajín, nosotros volvimos el jueves, cancelaron el vuelo, tuve que rentar un vehículo en John F. Kennedy, llegamos aquí a las 5 de la mañana el viernes y ya a las 8 de la mañana estábamos aquí para irnos para el retiro. Así que si me duermo a mitad del sermón, me despiertan. Como pueden escuchar, estoy un poco aquejado, un poquito. Pero pensando en todo esto, hubo algo que me quedé meditando. Amado, la vida es demasiado corta para seguir posponiendo la invitación de Dios. La vida es demasiado corta para estar posponiendo la invitación de Dios. Dios nos ha estado hablando y no son mensajes aislados. Iglesia, mientras yo preparaba esta palabra, me di cuenta de algo, y es que hemos estado escuchando durante estas últimas semanas, no son solamente mensajes desconectados, no son sermones aislados, no son predicadores que fueron escogidos al azar. Cuando uno toma distancia y observa lo que Dios ha estado hablando, es como que el Espíritu Santo está teniendo una conversación con su iglesia. Es como si el Espíritu Santo hubiese estado colocando una pieza encima de la otra, una palabra preparando la siguiente, una pregunta, gracias hermana Irlanda, una pregunta abriendo espacio para otra, una confrontación esperando una respuesta. Y quiero agradecer a Dios por la vida de aquellos de ustedes que se dejaron usar mientras estuvimos fuera, porque mientras estábamos en la República Dominicana, Dios continuó hablándole a esta casa. Dios continuó hablándole a esta casa. Primero Dios nos habló a través de nuestra hermana Yolima. Después Dios nos habló a través de la salmista Ildris Díaz. Y hace apenas unas horas, 30 hombres, alrededor de 30 hombres, terminamos 3 días y 2 noches buscando a Dios bajo una palabra, rompiendo cadenas. Y ahora llegamos a Sofonías. Llegamos a Sofonías. Y quiero mostrarte cómo todo se conecta. Yolima nos preguntó, ¿qué quiere Dios cambiar de mi vida? Nuestra hermana Yolima nos llevó al libro de Nahum. Y el tema de su mensaje fue una pregunta que no podemos olvidar. Antes de que Dios dicte sentencia, ¿qué quiere Dios cambiar en mi vida? ¿Qué pregunta? Porque Nahum nos llevó nuevamente a Nínive, una ciudad que había recibido misericordia, una ciudad a la cual Dios había enviado anteriormente a Jonás, una ciudad que había escuchado la advertencia, una ciudad que se había arrepentido, una ciudad que había experimentado la paciencia de Dios, pero pasó el tiempo. Y generación volvió a sus antiguos caminos. Volvió a la violencia, a la maldad, al orgullo, a la injusticia. Y Nahum anuncia un juicio que viene. ¿A quién se le parece a la vida actual? Nahum anuncia, viene un juicio. Y Yolima nos dejó con una verdad que necesitamos recordar hoy. Es que no podemos confundir la paciencia de Dios con la aprobación de Dios. El hecho de que Dios sea paciente no significa que Dios aprueba todo lo que tú y yo estamos haciendo. El hecho de que Dios sea paciente no significa que Él aprueba todo lo que estamos haciendo, porque el hecho de que todavía no estemos viendo consecuencias visibles no significa que Dios haya cambiado su palabra. Porque Dios me dé otra oportunidad no significa que yo debo de seguir jugando con el pecado. La paciencia de Dios no es un permiso para yo vivir alejado de Dios. La paciencia de Dios es una oportunidad para correr hacia Él. Y por eso la pregunta no era ¿qué necesita cambiar mi vecino? La pregunta no era ¿qué necesita cambiar mi esposa? ¿Qué necesita cambiar el esposo? ¿Qué necesita cambiar el hermano? No. La pregunta era, Señor, ¿qué quieres cambiar en mí? Iglesia, eso es una pregunta peligrosa porque es fácil venir a la iglesia buscando confirmación, pero muchas veces
Dios no quiere confirmarte, Dios quiere corregirte. Algunas veces venimos buscando que Dios cambie nuestras circunstancias. Y Dios dice, no, es que yo no tengo que cambiar las circunstancias, yo primero tengo que cambiar tu corazón. Queremos que Dios cambie a la gente que nos rodea y Dios dice, mi hijo, pero tengo que empezar contigo. Queremos una palabra acerca de mi bendición. Queremos promoción y Dios dice, pero primero entrégame tu carácter. Queremos esa bendición y Dios primero te dice, ¿y la santidad para cuándo? Queremos puertas abiertas, pero Dios te dice, primero enséñame la obediencia. Queremos que Dios nos diga, todo está bien, pero los padres de familia sabemos que el amor del Padre no siempre dice que todo está bien. Muchas veces tienen que decir, hay cosas que tienes que cambiar. Porque el Dios que ama es el Dios que también corrige. El Dios que perdona es aquel que también nos llama al arrepentimiento. El Dios que tiene misericordia es aquel que sigue siendo santo. Y así que Yolima nos dejó con esa pregunta, ¿qué quiere Dios cambiar en mí? Antes de que Dios dicte sentencia, ¿qué demanda de mí? La semana pasada Dios continuó hablando. Ildris nos dijo con el libro de Habacuc y el tema esperando la respuesta, nos presenta otro escenario. Porque Nahum anuncia una sentencia, pero Habacuc es un pueblo en espera, una respuesta. Habacuc mira lo que está ocurriendo alrededor y dice, Dios, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué parece que la maldad sigue avanzando? ¿Por qué estoy orando y todavía no veo la respuesta? ¿Por qué estoy esperando y todavía nada sucede? ¿Alguien ha estado en los zapatos de Habacuc? Porque quizá tu problema no es que Dios nunca te ha hablado. El problema es que estás esperando que se cumpla lo que ya Dios te dijo. Y Habacuc nos enseña algo hermoso. Que Dios no se ofende por una pregunta sincera que nace de un corazón que todavía quiere permanecer cerca de Él. Habacuc abrió su corazón, presentó sus preguntas, expresó su dolor y después esperó. Y cuando Dios responde en Habacuc capítulo 2 le dice, escribe la visión y declárala en tablas. Y después continúa diciendo, aunque la visión tardara aún por un tiempo, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Y entonces viene aquella declaración poderosa de que el justo por su fe vivirá. Ildris nos enseñó que esa fe no es solamente emoción, es fidelidad, es confianza, es una decisión de continuar creyéndole a Dios aun cuando no tengamos todas las respuestas. De allí surgieron unos 3 movimientos: obedecer, esperar, confiar. Porque muchas veces mientras esperamos una respuesta queremos quedarnos paralizados, pero Dios le respondió a Habacuc, escribe. Escribe. En otras palabras, mientras esperas, sigue obedeciendo. Mientras esperas, sigue orando. Mientras esperas, sigue sirviendo. Mientras esperas, sigue caminando, porque la demora de Dios no significa que Dios te ha abandonado. Silencio no significa ausencia. Esperar no significa que Dios no tiene el control. Lo extraordinario de Habacuc es que comenzó preguntando, pero terminó adorando. Habacuc empieza haciéndole todas estas preguntas, ¿hasta cuándo? Y terminó diciendo, aunque la higuera no florezca, aunque no veas, aunque todavía no llegue, aunque las circunstancias no hayan cambiado, aunque todavía esté esperando, con todo yo me alegraré en Jehová. Eso es fe. Fe no es solamente adorar después de recibir. Fe es adorar mientras todavía estás esperando. Fe es saber que tus hijos están en la discoteca y tú adorar hasta que llegue a casa. Y tú seguir adorando hasta que llegue a los caminos del Señor. Fe
La vimos en nuestra hermana en el hospital hasta el último momento. Permaneció fiel. Aún sin hablar, decía: Dios es bueno. Dios es fiel. Terminamos con el retiro de hombres. Escuchamos el tema rompiendo cadenas. Porque fue una palabra fresca. 30 hombres, terminamos 3 días y 2 noches separados de la rutina, buscando al Señor, adorando, orando, escuchando palabra, abriendo nuestro corazón y permitiendo que el Espíritu Santo nos confrontara. Y algo extraordinario ocurrió. No fuimos solamente a pasar 3 días juntos, no fuimos simplemente a comer, y vaya que había comida. No fuimos solamente a compartir, no fuimos a tener actividades para hombres, fuimos a encontrarnos con el Espíritu Santo. Y la idea que estuvo delante de nosotros fue que lo que tú no identificas termina encadenándote. Lo que no identificas termina encadenándote. Porque algunas veces le pedimos a Dios: Señor, rompe mis cadenas. Pero muchas veces usted ni siquiera sabe cuáles son las cadenas que usted arrastra. Hay que identificarlas, porque usted y yo no podemos confrontar aquellas cosas que no conocemos. No podemos renunciar a aquello que todavía está justificando. No puede tratar aquello que has llamado: no es que así yo soy así me criaron, ese es mi carácter, yo siempre he sido así era mi papá, así era mi mamá, así somos los hombres de mi familia. Pero el Espíritu Santo nos confrontó con una pregunta: ¿y quién te dijo que tú tienes que seguir siendo así? ¿Qué tal si aquello que tú llamas personalidad en realidad es una cadena? ¿Qué tal si aquello que llamaste carácter es una herida que nunca has sanado? ¿Qué tal si aquello que le dices es que así es que somos los hombres no tiene nada que ver con el diseño bíblico de lo que es ser un hombre? Dios nos dio un espejo. ¿Quién soy? ¿Quién soy como hombre? Hicimos el juego que se llama What Am I? O headbands. Yo no sé si usted lo ha jugado. Usted se pone una banda, se pone un dibujo en la cabeza y usted no puede ver lo que usted tiene, pero usted tiene que hacer preguntas hasta identificar quién usted es. Todo el mundo alrededor puede ver quién usted es, menos usted mismo, y eso sucede con las cadenas. Todos pueden ver nuestras cadenas, pero nosotros no la vemos, no la identificamos. Santiago compara la palabra de Dios con un espejo, porque la Biblia no solamente revela quién es Dios, la Biblia revela quién tú eres. La Biblia no solamente revela quién es Dios, sino que revela quién tú eres. La cultura quiere decir quién es hombre y quién no, pero la Biblia es la que tiene toda autoridad de decir quién es hombre, porque el creador del hombre es el único que tiene la autoridad para decir quién es hombre y quién es mujer. ¿Quién ha dicho que usted tiene que ser lo que usted sienta que usted es? Hay un diseño. Las redes sociales, las experiencias quieren decir quién usted es. Las heridas: no, a mí me tienen que pedir perdón. No, todo eso quiere definir lo que somos, pero el diseño original, tenemos que volver al diseño de Dios. Y durante estos días los hombres estuvimos hablando y comenzamos a mirar las cadenas, y Dios nos llamó a confrontar las cadenas de la identidad, de vivir con la presencia de Dios, de ser un hombre que le pertenece a Dios, de ser hombre responsable, de saber que hay algo que nos toca a nosotros así hacer. Y sobre todo, hombres, dejar la frase de estar diciendo algún día. Algún día. Yo le dije esta mañana que algún día es el taller favorito de Satanás para hacer cadenas. Algún día pediré perdón. Algún día seré cariñoso con mi esposa. Algún día comenzaré a orar. Algún día conectaré con mis hijos, y pasan días y días y días, y ese día nunca llega. El día de hoy entramos a Sofonías, y quiero basarme en el capítulo 3, versículos del 14 al 17. Y voy a ir rápido porque sé que la yuca está hirviendo. Dice la palabra de Dios en el versículo 14 del capítulo 3: canta, oh hija de Sión,
Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Esto es precioso. La palabra dice que Dios se regocijará de ti. Se regocijará de ti. Se regocijará de ti con cánticos. Mientras yo preparaba esta palabra, el Señor me trajo a memoria, y tengo que ser específico porque hubieron muchas invitaciones y no quiero que crean que estoy hablando de nadie en particular. Pero ¿usted alguna vez lo han invitado a comer a una casa que usted sabe que usted tiene que comer antes de llegar a esa casa? ¿A usted alguna vez le ha pasado que en la fiesta de Navidad de la familia usted coge su platito y va caminando y usted ve la comida? ¿Y qué es lo primero que decimos? ¿Quién cocinó eso? Porque sabemos que no todo el mundo sabe hacer una ensalada de papa, que no todo el mundo sabe hacer un pernil. Pero yo estaba meditando y recuerdo que hace mucho tiempo, para que nadie me confunda, en Santiago se nos invitó a cenar a una casa. Yo nunca había comido pato guisado. Me dijeron: vamos a esta casa que hay un pato guisado. Yo hasta ese punto no sabía que los patos se comían. Y tenía dudas. Yo dije: ¿será que voy? No voy, porque eso suena como raro, pato guisado, no sé. Y de verdad que estaba dudando. Y la pastora, como mujer sabia, me decía: vamos. Como buen hombre al fin, fui con ella. Y cuando yo llegué allá con mis dudas, yo le dije a la pastora: bueno, aquí hay un colmado de los Kenton. Ahí hacen unas tostadas, hay un morisoñando que en dado caso. Llegamos a la casa y tenían el pato guisado, tenían arroz blanco, tenían sus guandules, tenían sus respectivos tostones, su yuca. Se saborearon por aquí algunos. Pero cuando yo probé, cuando yo estaba ahí, la compañía fue tan agradable. Pasamos un rato muy bonito, tan bonito que hasta se me olvidó el pato. Todo el mundo muy atento, muy agradable. Por fin fuimos a comer y ¿saben qué? Oiga, eso estaba bueno. Estaba bueno. Estaba tan bueno que la persona, la esposa del Señor, estaba embarazada y yo no sabía que a ella le gustaba la molleja. A mí me gusta la molleja. Y me comí la molleja y yo no sabía. Y ella de repente, después que me la comí, se paró y dijo: ¿y la molleja? Yo quería ponerme chiquitito. Pero después de la salida, yo me quedé diciendo: wow. La pastora me dice: ¿y entonces? ¿Estaba o no estaba bueno? Sí, estaba bueno. ¿No te gustó? No, estaba bien. No, porque tú te serviste 3 veces. Pero tuve que admitir que la pasé bien. Y ella me dijo algo. Ella me dijo: si no hubieses aceptado la invitación, tú te lo perdías. El libro de Sofonías es una invitación de parte de Dios a morar con Él, a estar con Él, a arrepentirnos de nuestros caminos, a entrar y deleitarnos en su presencia. Y el libro de Sofonías no solamente es una invitación,
sino que dice que Él se goza, Él se regocija con nosotros. Esto es importante, amados, porque el libro de Sofonías es una invitación que muchos el día de hoy ignoramos. Ignoramos la invitación de Dios a estar en su presencia, a morar con Él, a tener una libertad que solamente Él nos puede dar, una paz que ninguna pastilla te la puede dar, una unidad, una frescura, un renuevo de tu mente, de tu espíritu. Pero muchos no lo perdemos. Y por eso el título que yo le puse el día de hoy es: tú te lo pierdes. Tú te lo pierdes. Sofonías aparece anunciando algo que se repite en el libro. Él anuncia el día de Jehová. El día de Jehová. Esa expresión apunta al momento cuando Dios interviene decisivamente en la historia para juzgar el pecado y establecer su propósito. Por eso los primeros capítulos de Sofonías son fuertes. Sofonías no maquilla el pecado. No presenta a un Dios indiferente. Nos recuerda que Dios es amor, pero que también Dios es santo. Que Dios es paciente, pero Dios es justo. Que Dios ofrece misericordia, pero también reclama arrepentimiento. ¿Se dan cuenta cómo conecta con la palabra que trajo Yolima? Pero Sofonías no solamente anuncia el juicio, también llama a buscar a Jehová todos los humildes de la tierra. Todavía hay una invitación, todavía hay una oportunidad, todavía hay un llamado. Y cuando llegamos al capítulo 3 sucede algo extraordinario. El tono de la historia empieza a cambiar. Porque después de la advertencia aparece esperanza. Después de la disciplina aparece restauración. Después del juicio aparece una invitación a cantar. Porque Dios no confronta nuestro pecado para destruirnos. Él nos llama al arrepentimiento para restaurarnos. El objetivo no es solamente mostrarte dónde estás mal, es que podamos regresar. Alguien quizá dice: pastor, pero eso ocurrió hace miles de años. ¿Qué tiene que ver Sofonías conmigo? Mucho más de lo que usted se imagina. Dicho sea de paso, las que están embarazadas, ahí hay un nombre, Sofonías. Pero tiene que ver más de lo que usted se imagina con nosotros, porque los ídolos permanecen, pero con nombres diferentes. Nuestros corazones humanos siguen fabricando ídolos. Quizá no tenemos una estatua de Baal en la sala, pero tenemos dinero, carrera, aprobación, redes sociales, relaciones, éxito, comodidad, nuestro propio ego. Y amado, cualquier cosa que ocupe en mi corazón el lugar que solamente le corresponde a Dios se ha convertido en un ídolo. Y también podemos caer en indiferencia espiritual. Podemos venir a la iglesia domingo tras domingo, levantar las manos, decir amén y vivir de lunes a sábado como si Dios no tuviera nada que ver con nuestras vidas. El hermano Jonathan llevó una palabra con el evento de Pablo y Silas en las cárceles. Y mientras él predicaba, nos llamó la atención hacia el carcelero. Y había algo que yo nunca había notado hasta que Jonathan estuvo predicando, que es que la palabra dice que mientras los cimientos temblaban, mientras las puertas se abrían, mientras las cadenas caían, el carcelero dormía. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que con un temblor de tierra tan grande alguien esté durmiendo? Yo no sé si en su país se tiembla la tierra, pero yo he sentido temblores de 4.6 y despiertan. Y despiertan. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede el carcelero dormir durante todo este evento? Hasta que yo entendí que lo que provocó el temblor de tierra fue la adoración de Pablo y Silas. En otras palabras, lo que provocó la manifestación natural fue una batalla espiritual. Y luego yo entendí que el carcelero no era cristiano. Porque el que no tiene el Espíritu de Dios no puede identificar cuando el Espíritu de Dios se mueve.
El que no tiene el Espíritu de Dios ve a todos estos hombres brincando aquí y dicen, pero y todos estos locos que están aquí. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, cuando ve la adoración, cuando ve la alabanza, cuando ve los gritos, cuando ve el júbilo, dice, no, yo también tengo que cruzar para allá adelante. Pero Sofonías hace una pregunta. No solamente es qué está pasando en Judá. Sofonías también se pregunta, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué quiere Dios cambiar? Volvemos a Habacuc. ¿Voy a confiar y obedecer mientras espero? Volvemos del retiro con cadenas que no hemos identificado. Cuando Dios te invita a regresar, ¿qué vas a hacer? Porque el mensaje de Sofonías no termina con una puerta cerrada. Termina con un Dios diciendo, todavía tengo lugar para ti. Todavía tengo lugar para ti. Pero está en ti y en mí responder a esa invitación. Hay cosas que Dios tiene para nosotros, pero usted y yo tenemos que aceptar la invitación. Hay cosas que usted y yo solamente podemos descubrir después que le decimos sí a Jesús. Alguien puede hablarte de la paz de Cristo, pero tú tienes que experimentarla. Alguien puede hablarte del perdón, pero tú tienes que recibirlo. Alguien puede testificarte de cómo Cristo rompió sus cadenas, pero tú tienes que experimentar la libertad de ese orgullo, de esa situación en tu vida y en tu corazón. Usted puede escuchar a los hombres decir, oye, eso fue tremendo, Dios me ministró, pero Dios quiere que tú hagas tu propia conclusión. Tú puedes mirar a otros adorando, pero Dios quiere que tú habites en su presencia. Tú puedes escuchar a personas decir, Jesús cambió mi vida, pero Dios quiere que también llegue el día donde tú digas, Jesús también cambió mi vida. No puedes disfrutar desde afuera lo que Dios tiene preparado adentro. En Villamella le pasábamos por unas vitrinas que habían unos chicharrones. Pero el hecho de que yo lo estuviera viendo desde afuera no significaba que yo tenía acceso a ellos. Y así hay muchos que vienen domingo tras domingo y ven a Dios desde afuera. Lo ven desde una vitrina, pero no lo han saboreado, no lo han experimentado, no han entrado a habitar con Él, no han pasado tiempo en su presencia. Dios quiere que llegue ese día cuando tú y yo aprendamos que no podemos disfrutar desde afuera lo que Dios tiene preparado adentro. Y alguien tiene que decir, yo voy a entrar. Sofonías 3:14 dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Después de hablarle del pecado, del día de Jehová, del día del juicio, de las consecuencias, ahora Dios le dice, canta. ¿Cómo es posible que pasemos del juicio al canto? ¿Cómo es posible que pasamos de la advertencia a la celebración? ¿Cómo es posible que pasemos de la disciplina al gozo? El versículo 15 lo responde, Jehová ha apartado tus juicios. El día que usted y yo le damos la vida a Cristo, confesamos nuestros pecados, lo hacemos nuestro Señor y Salvador, Él remueve todo juicio. Por eso somos libres para cantar, somos libres para danzar, somos libres para adorar. Él ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Y aquí vemos 3 invitaciones con las que le quiero dejar el día de hoy. La primera invitación es que Dios te invita a recibir su gracia. Dios te invita a recibir su gracia. Sofonías declara, Jehová ha apartado tus juicios. La primera razón para celebrar no es algo que Dios agregó, es algo que Dios quitó. Dios quitó la condenación, Dios quitó el infierno de mi futuro, Dios quitó el peso del pecado.
Nos gusta celebrar cuando Dios da trabajo, cuando Dios da casa, cuando Dios da promoción. Y no estoy diciendo que eso esté mal, está bien. Pero Sofonías dice, antes de celebrar lo que llega, celebra lo que Dios ha quitado. El juicio fue apartado. Romanos 3:23 declara, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. El religioso, el incrédulo, el rico, el pobre, el pastor, el líder, el que estuvo en el retiro, el que no estuvo, el que lleva 20 años en la iglesia, el que llegó hoy por primera vez. Todos pecamos y fuimos destituidos de la gracia y todos necesitamos gracia. Por eso Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo perdonar al culpable? ¿Cómo puede Sofonías decir, Jehová ha apartado los juicios? ¿Dios ignoró el pecado? No. ¿Fingió que nunca sucedió? No. ¿Dios dejó de ser santo? Tampoco. Entonces, ¿qué pasó con el juicio? Isaías declara, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El juicio no desapareció. Cristo lo cargó. El castigo era mío, pero cayó sobre él. La culpa era mía, pero él la cargó. La deuda era mía, pero él decidió pagarla. La cadena era mía, pero él vino a romperla. La cruz me correspondía a mí, pero el único que nunca pecó decidió tomar nuestro lugar, y eso se llama gracia. Y Sofonías te dice, Jehová ha apartado tus juicios en la cruz del Calvario. Jesús cargó tu juicio y el mío. Sofonías dice, Jehová está en medio de ti. Es como que Sofonías está viendo, está teniendo destellos de Jesús. Porque mientras Sofonías dice, Jehová está en medio de ti, Juan declara, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sofonías dice, poderoso, él salvará, y Mateo declara, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sofonías anuncia una restauración, pero Jesús es la puerta para poder recibirla. Amado, esto es precioso. Jesús abre el camino para que tú y yo entremos en la restauración. Lo que la palabra revela, Cristo lo puede romper, porque la cruz no solamente me muestra cuánto costó mi pecado, la cruz me muestra que mi pecado no tiene que seguir gobernándome. Jesús no murió simplemente para perdonarte mientras permaneces encadenado. Juan 8:36 declara que el que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Él no vino a decorar cadenas. Él no vino para enseñarnos cómo administrar las cadenas. Él no vino cómo justificar las cadenas. Él no vino a enseñarnos a caminar con las cadenas. Él vino a hacernos libres. Pero la invitación tiene que ser recibida. Puedes tener una invitación y nunca aceptarla. Puedes conocer un lugar y nunca ir. Puedes saber qué va a haber en ese lugar y nunca llegar. Y espiritualmente hay personas que están haciendo lo mismo. Han escuchado acerca de Jesús. Tienen a Juan 3:16 en las mascotas, en sus carros. Saben acerca de la cruz. Quizá han venido a la iglesia durante años, pero nunca han rendido su vida genuinamente a Cristo. Y en este libro de Sofonías Dios dice, ven. Pero usted y yo siempre decimos, algún día. Después.
cuando arregle mi vida, cuando pase aquello, cuando pase esto, cuando esté listo. Escúchame, nunca vas a arreglarte lo suficiente para necesitar menos de Jesús. Nunca nos vamos a poder arreglar lo suficiente para necesitar menos de Jesús. Jesús no dice arréglate y después ven. Dice ven, todo el que está cargado y cansado, y yo os daré descanso. Ven y déjame comenzar a transformarte. ¿Recuerda la pregunta de Yolima? ¿Qué quiere Dios cambiar de ti? ¿Recuerda la pregunta de Ildris? Mientras espero, ¿sigo siendo fiel? Recordamos el tema del retiro. ¿Qué cadena tenemos que identificar? No huyas, porque Dios te ha mostrado algo. Responde, arrepiéntete, ven, entrégalo. Porque si Dios te muestra algo que necesitas cambiar, si Dios identifica una cadena, si Dios abre una puerta y tú decides aferrarte a tu vieja vida, tú te lo pierdes. Dios te invita a vivir en su presencia. Sofonías dice: Jehová es rey de Israel en medio de ti. Jehová está en medio de ti. Observe el orden. Primero, Dios quita el juicio, y después restaura la cercanía. Porque Jesús no murió solamente para cambiar tu destino eterno. Jesús murió y resucitó para reconciliarnos con Dios. Desde Génesis vemos a un Dios que quiere relación con nosotros. Cuando Adán abrió sus ojos, antes de nombrar todo, antes de ver toda la creación, estuvo cara a cara con Dios. Antes de Adán ponerle nombre a todos los animales y ver todo lo que Dios estaba poniendo a su disposición, primero tuvo que haber presencia. Antes de esa responsabilidad tuvo que haber una relación. Antes de la asignación tuvo que haber identidad. El diseño comenzó con Dios, pero cuando el pecado entró, Adán se esconde. Y Dios responde, Dios pregunta: ¿dónde estás, Adán? Y esa pregunta todavía el Espíritu Santo le está haciendo para alguien el día de hoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No físicamente, espiritualmente. ¿Estás cerca? ¿Estás lejos? ¿Estás frío? Herido, cansado, escondido, religioso pero vacío, encadenado y acostumbrado a tus cadenas, sonriendo por fuera mientras por dentro estás quebrantado. Y Dios sigue diciendo: ven, ven. Jesús no dice resuelve tus cargas y después ven. Él dice ven con todas tus cargas. Él no dice rompe la cadena tú solo y después ven. Él dice ven con las cadenas. Él no dice deja de estar cansado. Él dice ven cansado y yo te daré descanso. Él simplemente dice ven, con preguntas, con heridas, con luchas, con dudas, con lágrimas, con tu pasado, con tu vergüenza, pero ven. Habacuc nos enseñó cómo permanecer. Ildris nos recordó que Habacuc no entendía todo. Usted y yo no lo entendemos todo, pero permaneció en la presencia. Él no tenía todas las respuestas, pero siguió hablando con Dios. Él no veía la solución, pero decidió adorar. Escúchame, no necesitas entenderlo todo para estar cerca de Dios. Hay personas que dicen cuando yo entienda esto vuelvo. No. Mientras tengas preguntas, quédate cerca. Mientras lloras, quédate cerca. Mientras esperas, quédate cerca. Mientras sanas, quédate cerca. Quédate cerca mientras aprendes a caminar libre, porque es mejor estar confundido en la presencia de Dios que estar seguro de ti mismo y estar lejos de su presencia.
no te quedes afuera. No busques solamente lo que hay en la mesa. Todos queremos las bendiciones de Dios. Dame trabajo, dame casa. No estoy diciendo que esté mal, pero hay algo muchísimo mejor que Él puede darnos, y es su Espíritu Santo. No te conformes con solamente recibir algo que Dios tiene en sus manos. Anhela su presencia. Anhela ser invitado a conocer el corazón de Dios. Moisés dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque puedes tener cosas y estar vacío. Puedes tener dinero y estar vacío. Puedes tener cientos de followers y aún así estar vacío. Puedes tener una apariencia de que eres fuerte, pero estar desmoronándote por dentro. Sofonías dice: Jehová está en medio de ti. ¿Qué más necesitas? La última invitación que Sofonías nos hace es que Dios te invita a experimentar su restauración. Sofonías 3:17 declara: poderoso Él salvará. No dice quizá pueda, no dice vamos a ver, dice Él salvará. El Dios que confronta es el Dios que restaura. El Dios que disciplina es el Dios que levanta. El Dios que revela el pecado es el Dios que ofrece perdón. El Dios que identifica tu cadena es aquel que tiene poder para romperla. El Dios que permite que veas donde tú estás el día de hoy es el Dios que te está invitando a que vuelvas a casa. Y eso es lo que me encanta de Sofonías. El libro comienza con lenguaje de juicio, pero termina con lenguaje de restauración. Comienza con un Dios confrontando y termina con un Dios cantando. Comienza con la humanidad alejándose de Él y termina con Dios habitando en medio de su pueblo. Eso es restauración. Y quizá alguien el día de hoy piensa: es que ya es demasiado tarde. No. Quizá alguien dice: pastor, usted no sabe lo que yo hice. Yo no necesito saberlo. Cristo ya lo sabe. Y aún así murió por ti. Y todavía te está llamando. Pero he tenido esta cadena durante 20 años. Cristo todavía rompe cadenas. No, es que esto corre en mi familia. Cristo todavía rompe cadenas.